Mi nombre es Carla Miranda Peralta Vega, mi matrícula es A01752076, mi grupo es el número 4 y esta es la materia de pensamiento lógico computacional. Les voy a explicar un poco acerca de lo que hice en mi proyecto final junto con mis compañeros. Bueno, el profesor nos encargó hacer una encuesta de opinión, así que junto con mis compañeros logramos investigar temas y nos decidimos por el aborto, pues es un tema bastante relevante, aunque delicado, hoy en nuestra sociedad, que además ha sido ventaja, o sea, porque tenemos varias opiniones que contrastar, por ejemplo, a favor, en contra, o las personas que lo dicen, estoy a favor únicamente si pasa esto, pero es un tema bastante llamativo y que serviría bastante para hacer lo siguiente. Por lo cual, decidimos que debíamos investigar primero, es decir, buscar fuentes que nos ayudaran precisamente a comprobar información, a verificar datos, así que buscamos fuentes que fueran muy recientes, por ejemplo 2021, y de fuentes confiables, porque para tener la mejor información y que nuestro marco teórico te quedara bastante bien, así poderlo compararlo adecuadamente con los resultados finales. Ahora bien, lo que pasó después fue que nosotros metimos estos datos al programa de Python. ¿Cómo hicimos eso? Ah, bueno, pues lo que pasó fue que nosotros metimos primero que nada los contadores. Así es. Aquí establecimos todos en cero. Para cada pregunta, pues teníamos muchísimas preguntas que responder, porque el profesor nos pidió todas las posibles. Así que aquí tenemos para cada pregunta un contador y todos están en cero. Luego tenemos un import CSV. ¿Para qué es esto? Para nuestro archivo, porque este es el formato en el que nuestro archivo se va a encontrar. Luego tenemos nuestra primera función, que ¿qué va a hacer? Lo que va a hacer es imprimir. Por eso están los prints y lo que nosotros tecleamos como queremos que nos arroje las respuestas. Es decir, cuántos hombres contestaron tal, cuántas mujeres contestaron tal y cuántos de los que prefirieron no decir su sexo contestaron tal. Así que tenemos después, dentro de estas, los contadores y porcentajes, que son contadores en sí, ¿verdad? Porque unos reflejan el porcentaje y otros cuántas personas. Sin embargo, todos son contadores, de acuerdo a que le toque. Luego tenemos nuestra segunda función para calcular un porcentaje. Es decir, vamos a establecer el valor y el total. Entonces, el resultado del porcentaje es igual al valor entre el total por 100 para establecer cuánto vale este número de resultado en un 100%. Luego tenemos los datos de la entrada, que es mi archivo, y luego tenemos input, teclea el archivo a leer. Es decir, cuando nosotros corramos el programa, lo primero que nos va a aparecer es esto, teclea el archivo a leer, pues nos va a pedir el nombre de nuestro archivo en formato, como ya lo dije, CSV, que está establecido acá abajo, para leerlo. Entonces tiene que terminar en CSV, si no, no te lo abre. Y aquí tú puedes poner así el nombre de tu archivo. Luego tenemos un for. Recordemos que el for sirve para los ciclos. Entonces, mientras estén completos los datos, se va a agregar uno al registro. Así se va a ir contando cuántas personas. Luego en el proceso tenemos los ifs, los famosos ifs, tanto para hombres, mujeres y personas que no dijeron su sexo. ¿Por qué? Los ifs establecen condiciones. Mientras tú cumplas con esto, entonces va a pasar esto. Es decir, por ejemplo, aquí, si un hombre respondió esto, entonces se va a agregar uno al contador. Se va a ir sumando. Si una mujer respondió esto, se va a ir agregando una. Si una persona que prefirió no decir su sexo contestó esto, se va a agregar una, dependiendo de las respuestas que hayan dado y el número de personas que lo haya contestado. Después tenemos todos los porcentajes, todo lo que vale cada cosa. Por ejemplo, el número total de hombres es igual a toda la suma de los contadores de los hombres. Lo mismo con las mujeres y después los porcentajes. Esto para cada pregunta, recordemos, porque hay unas de opción múltiple. Ya que terminamos esto en la salida, pusimos imprimir, pues teníamos que sacar el programa. Luego le ponemos front model y nos va a preguntar el nombre de nuestro archivo. Entonces vamos a ponerle el nombre, que es entrega final compu.csv. Lo corremos y nos salen absolutamente todos estos. Los resultados, los porcentajes, el número de personas, de hombres, mujeres y las personas que prefirieron no decir su sexo. Así que cuando evalúo estas condiciones, me doy cuenta de que junto con mis compañeros logré realizar algo muy bueno, pues aquí probamos todas nuestras habilidades en el curso.
Además de que mejoramos nuestra comunicación y nuestro trabajo en equipo al aportar ideas, por ejemplo, las funciones propias, lo que podemos ver reflejado en nuestro resultado. Además, encontramos tanto fallos como logros, porque sí logramos sacar el programa adelante. Sin embargo, nos tardamos bastante y es bastante extenso nuestro programa, a diferencia de otros. Yo pienso que pudimos haber corregido o que puedo mejorar para programas posteriores sería que no dejemos tantas opciones en una pregunta, es decir, una pregunta de 2 opciones o 3, pero solo puedes escoger una, no que escojas de a 2, porque si no se nos va a hacer más complicado y alargamos el programa y perdemos más tiempo. Sin embargo, sí resulta más interesante, solo que es más trabajo. Ahora bien, nosotros pues establecimos esto, pero si nos damos cuenta en las cifras, resulta bastante interesante. ¿Por qué? Porque si vemos aquí, es muy interesante que pensemos que la mayoría de las personas que son pro vida sean hombres. Sin embargo, como vimos aquí, la mayoría de las personas que son pro vida son las mujeres. Ahorita pro aborto está ganando por mucho, a diferencia de años anteriores, pues se pensaba que era inmoral, las mujeres pagaban en cárcel años solamente por haber abortado, por haber tomado decisión sobre su cuerpo. Pero ya que esto no está pasando hoy en día, estamos viendo que la sociedad ha cambiado su manera de pensar. Es decir, ahora toman en cuenta más los derechos que lo que piensan que es inmoral. Si antes estaban muy parejas las opiniones o ganaban los pro vida, ahora los pro aborto son los que ganan aquí. Sin embargo, como digo, resulta bastante interesante. Las mismas mujeres son las que están más en contra de abortar que los hombres. Lo que uno pensaría es bastante normal, pero no. Por lo cual podemos concluir, al menos yo, que este estudio sí sirvió para haber reflejado tanto los resultados que esperábamos como los que no, y así analizar el patrón de comportamiento de la sociedad mexicana hoy en día respecto a temas delicados como lo es el aborto.